Estamos aquí con algunos inconvenientes técnicos porque junto con el YouTube, pues la emisión es en nuestra página de Facebook Buscadores de Plenitud. Entonces, bueno, lo que sucede justamente es que no me puedo conectar a Buscadores de Plenitud, que de repente ahora el Facebook no sé qué le está pasando. Así que bueno, mientras tanto les voy a dar la bienvenida a los que ya están en directo en esta transmisión en el canal de YouTube. Les doy la bienvenida mientras intento, pues eso, conectarme con el Facebook. De repente estas cosas que pasan. Recuerden que en España estamos teniendo inconvenientes con la red por la saturación de mensajes y demás. Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto funcione de la mejor manera. Si tenemos un pelín de paciencia, que os lo pido, pues vamos a ir por ello. Ok. Pues parece ser que ahí se está abriendo la página. Ahí se está abriendo la página. A ver, tenemos también aquí los mensajes de WhatsApp que responderé luego. Sí, porque esto vamos a acceder a la cámara. Muy bien, hemos accedido a la cámara. Pues ahora a conectar. Para que pueda salir tengo que copiar un enlace, que es el enlace del stream. Y pasarlo aquí. Pues un minutito más y empezamos tranquilamente, un minutito. Sí, estas cosas que suceden cuando uno es del siglo pasado, porque yo soy del siglo pasado. Entonces, nosotros generalmente tenemos nuestros lugares, la Asociación Buscadores de Plenitud, tenemos nuestros lugares para hacer nuestros talleres, centros sociales, bibliotecas, la Sala con Corazón aquí en Madrid. Y bueno, tenemos... Hola, el audio del micrófono, ¿funciona? Pues tenemos esta historia. Que ahora con esta situación que estamos viviendo todos, pues bueno, el título, tengo que agregar el título, charla online, gestión del miedo. Con esta situación que estamos viviendo, pues me parece que no me permite transmitir directamente. Así de simple. Pongo conectar y no transmite. Así que bueno, no sé si me están viendo. Sí, me tienen un pelín de paciencia. Sí, porque hay varias personas conectadas a buscadores. A las 19:51 dice que voy a transmitir. Increíble. Entonces, si yo quiero transmitir ahora, entonces, ¿a dónde debería de ir? Interactivo. Paciencia, paciencia, que le prometo que va a ser muy bonito el momento que vamos a vivir. La única cuestión es esta, de quitar una programación que se ve que he hecho con anterioridad. A ver, y 35, vamos a ponerle 35.
¿Qué hora es ahora? Ah, porque son y 41. Entonces vamos a poner y 45. Que comience y 45. Y 50. A ver si me lo coge tampoco. Y 55. Increíble porque esto va a quedar ahí grabadito. Esto es increíble porque va a quedar grabado. Y bueno, a ver, en vivo otra vez. No se pudo acceder, pues os digo la verdad, no tengo la más mínima idea de cómo va esto. He intentado todo lo posible, lo que me han dicho, de cómo debía de ser, ¿sí? Yo he hecho todo lo posible. Me he bajado los programas. Pero sería interesante saber si me estáis escuchando. Me dice que no encuentra. Muy bien. A ver, aplicar ahora esto y aceptar. Y ahora iniciar transmisión. Pues los que estén conectados van a ver que están viendo mi pantalla. Van a ver todo lo que estoy haciendo en la pantalla de mi propio... Bueno, vamos a comenzar directamente con el YouTube. Si estamos en YouTube en directo, pues... Hola. A ver, vamos a decir algo. Hola. A ver los que están conectados. Sí, hace 7 minutos que estamos aquí y me ves bien. Pues os agradezco muchísimo que me ven bien. Pues fantástico. Pues vamos a dar comienzo. Mi nombre es Norberto Guillermo Ciciero Villalba. Y siendo que estamos viviendo esta situación tan particular en España, donde tenemos que hacer todo el trabajo vía online, yo dije, bueno, se cancelaron las conferencias que teníamos en las bibliotecas, se cancelaron también lo de centros sociales, cancelamos las actividades que teníamos en la sala con corazón. Así que dije, bueno, ¿cómo podemos remediar, estar en contacto con la gente, ¿no? Y bueno, transmitirle alguna cosilla que pueda llegar a ser interesante. La cuestión es que Silvia nos dice que nos ve y nos escucha, de Mercedes también, José Cortés también, pues fantástico. La cuestión es la siguiente, vamos a ver hoy, bueno, como les dije, soy Norberto Guillermo Ciciero Villalba, soy el vicepresidente de la Asociación Buscadores de Plenitud. Pues pueden cotillar nuestro canal que tiene más de 500 vídeos. Esta es la primera vez que hacemos un directo. Así que bueno, disculpen los inconvenientes que pudo haber, bueno, los que ha ocurrido, los inconvenientes que hemos tenido, pero bueno, desde Salta, Argentina, nos están viendo. La cuestión es que, bueno, vamos a por ello. Vamos a la charla Gestión del Miedo, ¿sí? Algo que me gustaría compartir es una frase también de una colega argentina, ¿no? Que en una conferencia que dio, dijo una frase que, bueno, que a mí me rompió la cabeza, ¿no? La frase era muy simple, decía, la Tierra es el planeta de los miedos. Es algo que yo, o sea, me lo puse a reflexionar y realmente estoy como de acuerdo, ¿sí? Hay determinadas situaciones en este planeta, forma en la que vivimos las cosas y demás, que, pues bueno, nos hace ver esto que les he comentado. Pues se ha parado todo, la conexión es rara. Entonces, pues bueno,
Disculpen, pero nos están abatallando con mensajes que no se pueden conectar desde buscadores de plenitud. Entonces voy a pasar, copiar el enlace, voy a pasar el enlace, 2 segunditos, disculpen, pero si no voy a estar pensando en toda esta gente, ¿sí? que quiere y que no está pudiendo. Bueno, allí voy, ya estoy con ustedes. La Tierra es el planeta de los miedos, como verán, llaman todo. La Tierra es el planeta de los miedos. Esto me lo enseñó una argentina. Pues yo me quedé flasheado, porque realmente es tan fácil ser manejados para los seres humanos a través del miedo, que lo hacen, pues bueno, estamos en directo en el YouTube, que lo hacen, prometo que mañana las cosas irán mejor. Es tan fácil manejarnos por los miedos, no solamente por la situación que estamos viviendo ahora, sino también por las situaciones que vivimos en la cotidianidad. El miedo es una emoción extremadamente fuerte. Lamentablemente los seres humanos hemos como cambiado, ¿no? Hemos cogido una emoción nuestra que es totalmente natural y la hemos hecho un gran gigante, donde, bueno, ese gigante, increíblemente, pues lo que hace es molestarnos, ¿sí? Una emoción que es un niño pequeño que nos viene a decir algo, nos viene a traer un mensaje, nosotros lo hemos sobrealimentado y lo hemos creado como un gran ogro y lo hemos colocado delante de nosotros, ¿sí? Eso es lo que termina siendo el miedo paralizante. Para que podamos profundizar un pelín más sobre esto, ¿no? Más que nada para saber desde dónde vienen nuestros miedos, vamos a ver, bueno, quiénes somos, ¿sí? Hay algo fundamental para la gestión del miedo y necesaria, que es aprender a conocernos, saber quiénes somos, ¿sí? Los seres humanos somos una especie de bloque, ¿sí? Donde estamos como muy unos bloques que no conocemos. Somos cuerpo y no conocemos las leyes que rigen nuestro cuerpo, a pesar de que sentimos sus efectos. Somos mente-emoción y no conocemos las leyes que rigen la mente-emoción, y somos también espíritu y no conocemos las leyes del espíritu. Entonces estamos así como dispersos ante los estímulos. Sí, los estímulos que vienen del cuerpo no los podemos decodificar, los estímulos que vienen de mente-emoción no los decodificamos, los estímulos que provienen del espíritu tampoco los sabemos decodificar. Esto tiene que ver porque, bueno, no hemos sido formados para ello, ¿no? Pero la cuestión es que vamos a empezar con la introducción muy básica de lo que somos, ¿sí? Quiero que os imaginéis un iceberg, ¿sí? Este bloque de hielo que hundió el Titanic. Pues imaginaos un iceberg. Hay una parte del iceberg que está por encima del agua y hay una parte que está por debajo del agua. Imaginaos que la parte del iceberg que está por encima es eso que nosotros llamamos conciencia. Eso es lo que nosotros creemos que somos, ¿sí? En realidad, eso que nosotros creemos que somos es un poco limitado, porque no podemos ver por debajo lo que hay por debajo del agua. En esa parte que está del agua, ese límite donde se encuentran todas nuestras normas, donde se encuentran todas las ¿cómo decirles? Se encuentra en esa parte, en esa línea es donde se encuentran todas las normas y todos los códigos que hemos estado absorbiendo, todas las creencias que hemos estado absorbiendo,
y demás, que muchas veces no nos permiten ver lo que está por debajo. La cuestión es que los seres humanos somos nuestra sombra, ¿sí? Aquello que no queremos ver de nosotros mismos. Eso podríamos decir que es la parte de debajo del agua, ¿no? De este iceberg, ¿sí? Hay partes que nosotros no, por determinadas situaciones, que son particulares, ¿no? Generalmente son situaciones que nos producen un cierto dolor, entonces que las negamos totalmente y lo enviamos a ese lugar psicológico que la psicología llama el inconsciente, o para que lo entendamos mejor, lo metemos dentro de un trastero de la casa o dentro de un armario, o sea, no queremos verlo ni saber que existe. Esa parte sería lo que se llama mi sombra. Luego tenemos, sí, una parte de nosotros que no nos gusta, pero que está como más consciente, ¿no? Está del agua para arriba un pelín, no nos gusta y somos conscientes, ¿no? Que soy borde, que soy orgulloso, que soy esto, que soy lo otro, soy antipático, ¿no? Las cosas que podemos recriminarnos de algún tipo de forma puntual. La cuestión es que esto sería lo que llamamos nuestras zonas erróneas, ¿sí? Aquello que veo, pero que no acepto de mí mismo, ¿sí? Y luego tenemos, sí, nuestras luces, que son todos aquellos potenciales y herramientas de vida que tenemos y que por lo general cuando nos encontramos con ellas, si la tenemos relativamente clara, pues nos gustan, ¿sí? Es lo que queremos ver, nos gustaría ver constantemente. Lamentablemente no es lo único que somos, ¿sí? Entonces no lo podemos ver constantemente en primer plano eso. Todo esto de los rechazos, de la aceptación de lo que me gusta o lo que no me gusta, provienen de nuestra gestión de las emociones. ¿Sí? Hay diferentes emociones. Hoy nosotros trabajaremos sobre el miedo, pero hay diferentes emociones, ¿no? Tenemos el miedo, tenemos la ira, tenemos la alegría, tenemos la tristeza. Todas las emociones tienen algo que es fabuloso, que es que nos refleja en nuestro mundo interno. Si gracias a nuestro mundo emocional nosotros podemos conocer cómo es nuestro mundo interno. ¿Sí? Nos va a informar de cómo vivimos en nuestro interior, qué sucede alrededor, ¿sí? Porque las emociones se activan por estímulos internos, cosas que nos suceden internamente, pero también por estímulos de lo externo. Entonces las emociones son los que nos ayudan a testear justamente lo que hacemos desde la mente emoción, ¿no? ¿Me gusta o no me gusta? Si me da placer, no me da o displacer. Las emociones están para que nos conozcamos mejor, por lo cual siempre traen un mensaje que deberíamos de conocer, o sería interesante que pudiéramos conocer. Las emociones nos traen también energía, ¿sí? Es una fuerza, la emoción es una fuerza que trae energía. Por lo general es para que podamos conectarnos con una decisión, tomar una decisión. Nos dan una energía para que tomemos una decisión. Una decisión puede ser una decisión interna, ¿sí? O una decisión que se manifieste en el afuera, una acción, por hacer o por no hacer. Recuerden que, por ejemplo, en una discusión, una acción es quedarse en silencio, ¿sí? Entonces yo decido la agresividad pasiva de no hablar, por ejemplo. Eso es una acción que yo estoy teniendo, que estoy decidiendo, que estoy llevando a cabo, pero que tiene que ver como, digamos, con lo externo. La cuestión es que estas emociones nos traen esta energía para que tomemos decisiones. Y después, ¿qué más? ¿Qué más cosas tenemos de positivo en las emociones? Que las emociones son las que nos facilitan que nos adaptemos al medio, ¿sí? Al medio interno, al medio externo, ¿sí? Que nos facilitan esto. Ahora, hoy vamos a hablar sobre el miedo. El miedo, lamentablemente no tenemos un vocabulario emocional para poder expresar lo que sentimos, ¿sí? Pero el miedo es la raíz de un gran árbol.
y ese árbol tiene frutos, ¿sí? Que son otras emociones, pero que tienen su raíz en el miedo. La angustia tiene su raíz en el miedo, la aprensión, la fobia, el temor, el pánico, la preocupación también tiene su raíz en el miedo, el desasosiego, la incertidumbre, tenemos también la ansiedad, el terror obviamente, la inquietud también tiene su raíz en el miedo. Entonces todas las emociones son raíces, ¿sí? Raíces de un árbol, y luego hay frutos. Entonces nosotros podemos llegar a sentir muchas cosas. Muchas veces la gente está angustiada y dice, bueno, en realidad estoy triste, ¿sí? Porque no sabe distinguir internamente la emoción. Como yo siempre digo, nos falta un poco de por un lado autoconocimiento, y por otro lado nos falta el vocabulario emocional. O sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo preocupación? ¿Estoy sintiendo desasosiego? ¿Estoy sintiendo una aprensión? ¿Esa ansiedad? ¿Esa angustia? Cada una de estas emociones, aunque tengan su raíz en el miedo, pues van a tener también connotaciones diferentes, un diferente tipo de intensidad. Las emociones nos llevan a movernos, o sea, lo que nos está diciendo no es que nos paralicemos, nos está diciendo que hagamos algo. Lo que pasa es que cuando llegamos, por ejemplo, hoy, porque trabajamos el miedo, cuando llegamos a la parálisis, es porque dejamos que el miedo, ¿sí?, nos deje en blanco, que esto que consideramos que es como una amenaza y nos está produciendo esta emoción, pues que nos bloquee. Generalmente es porque no enfrentamos las situaciones, ¿sí? O no hemos desarrollado como herramientas o nuevas herramientas para poder sentir que podemos afrontar la situación. El miedo es básicamente la sensación que tenemos cuando tenemos miedo, es que delante de nosotros hay una amenaza que es desproporcional a los recursos que tengo. Sí, esta es la información del miedo. Yo siento, y voy a recalcar esto de yo siento o yo pienso que lo que tengo delante es más grande que yo. ¿Por qué recalco de lo que yo pienso o lo que yo siento? Porque esta es una percepción personal. No, la realidad puede ser que nos esté mostrando otra cosa. Si tuviéramos delante de nosotros un tiranosaurio rex y sentimos miedo, pánico, terror, sería como realista lo que estamos sintiendo o lo que estamos pensando. Pero muchas veces lo que tenemos delante no produce todo esto que... o sea, el estímulo es desproporcional a nuestra reacción, ¿sí? Esto es porque, según el hábito, la forma en que hayamos ido encarando en diferentes momentos de nuestra vida, hayamos gestionado el miedo, pues se irá sumando. Yo hoy veo un mosquito y tengo tanto miedo como si viera un tiranosaurio rex. ¿Por qué? ¿El mosquito es la amenaza? No, el mosquito es simplemente un mosquito. Solamente que yo, al despertar la emoción del miedo, al responder a la emoción del miedo, respondo con todos los miedos que no he gestionado de forma apropiada en la historia de mi vida. Entonces, por eso voy a recalcar, siento o pienso de que la amenaza es mayor que yo mismo. El problema no es el miedo, el problema no es la emoción. La emoción es un niño pequeño que viene a traernos una información. El inconveniente es cómo hemos estado gestionando nosotros el miedo. Como les dije antes, si hemos estado huyendo, por ejemplo, en situaciones que deberíamos de haber afrontado, pues se nos irá sumando todas las huidas que hemos estado creando durante nuestra vida. El miedo lo que necesita es ser reconocido, ¿sí? Es una emoción que quiere ser escuchada, que quiere crear como digamos un lugar de contención interna donde nosotros podamos abrazarlo y decir te estoy escuchando y voy a actuar en consecuencia, ¿sí? En este sentido, imaginaos un niño pequeño.
Como les dije antes, las emociones son niños pequeños que vienen a decirnos algo. Si nosotros los hemos sobrealimentado con una obesidad mórbida, lo convertimos en un ogro y encima lo colocamos delante de nosotros para que nos tape el camino, pues ahí se convirtió en un miedo paralizante, ¿sí? Mi reacción al miedo es lo que va a marcar su destino. ¿Esto qué significa? Si yo reacciono negando el miedo pues tiene una vía de escape, que es esconderse en esta parte de debajo del iceberg, ¿sí? Y empezar a manipularnos desde allí. Si nosotros enfrentamos el miedo desaparece. ¿Cómo se enfrenta el miedo? Con una acción apropiada al peligro que sentimos, que estamos teniendo en ese momento. Entonces el problema no es el miedo, el problema es cómo nosotros reaccionamos y gestionamos el miedo. El miedo simplemente desea ser reconocido, ¿sí? Y escuchado. Algo que solemos vivir los seres humanos es la racionalización, ¿no? Cuando tenemos miedo empezamos con el rum mental. Esto se le llama, ¿sí?, el bucle, ¿sí? Esto de la parálisis por pensar. No porque pensemos más vamos a saber cuál es la acción que debemos de accionar, qué es lo que debemos de hacer, ¿no? Cuando tenemos miedo generalmente nos recluimos en el pensamiento porque nos paralizamos, simplemente, ¿sí? Algo interesante es de saber que es cuando tenemos miedo ya hay una gestión que estamos haciendo. Si lo estamos reconociendo, si ya lo estamos sintiendo, ¿sí? El miedo es parte de la gestión de la propia acción. Y en ese sentido nuestro deseo es el que debe de ganarle al miedo. Generalmente cuando aparece el miedo es porque nosotros tenemos un deseo allí también, que es la parte, digamos, positiva. Yo quiero hacer tal cosa, pero tengo miedo. Generalmente el miedo es más grande que nuestro deseo, porque bueno, los años, las experiencias, etcétera, etcétera, pero lo que hacen es que nos metamos para adentro, que no cumplamos nuestros sueños, que no llevemos a la acción, que busquemos más la seguridad que la realización personal, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que el miedo... el miedo en realidad es un potencial de crecimiento, así de simple. Nos informa de que sí, la situación que nosotros estamos viviendo consideramos que es peligrosa, ¿sí? Consideramos que es peligrosa porque creemos que no tenemos las herramientas, ¿sí?, para afrontarlo. El miedo produce inseguridad y esto es lo más normal del mundo. Si no tuviéramos estas emociones seríamos robots y por suerte, gracias a Dios, no somos robots. Así que mientras seamos humanos vamos a tener estas emociones. Nuestra responsabilidad es cómo las vamos a ir, digamos, como gestionando. Podemos huir, podemos luchar, podemos afrontar, podemos superar. Si nos peleamos con el miedo va a persistir. Esto es claro, o sea, hay una forma de luchar que es negarlo, por ejemplo, hay una forma de luchar que es autoflagelarnos, hay una forma de luchar con el miedo para no escucharlo, que es huir. Pues mientras tengamos esta gestión del miedo, pues el miedo va a seguir estando. Como les dije, el miedo se puede meter dentro de un armario, pero eso no significa que no eche raíces y crezca y haga sus cosas por otros lados, ¿sí? Que salga dentro de nuestra casa interior, salga por algún otro lugar, digamos. Entonces, el miedo tiene cosas beneficiosas. ¿Cuáles son esas cosas beneficiosas del miedo? Que nos informa de nuestras posibilidades, ¿sí? Aunque no nos parezca, el miedo nos está diciendo qué materiales y herramientas tenemos para afrontar lo que está pasando, ¿sí? Al marcarnos lo que nos falta, nos está diciendo también qué cosas sí tenemos. Entonces, es una cuestión de pensamiento positivo. Cuando yo siento miedo, tengo que buscar qué información me da esto, ¿sí? ¿Qué herramientas son las que tengo? Y dentro de la información que me da el miedo,
¿qué es lo que la herramienta que tengo que ir a buscar para poder avanzar ante esta situación que yo digo que me da miedo? Sí, si no se va entendiendo muy bien, pues está abierto el canal para que me hagas las preguntas. Si me estoy delirando mucho, pues simplemente me decís y ya. El beneficio del miedo es que me da, como les dije antes, nos da... el miedo nos va a dar información de nuestras posibilidades actuales, ¿sí? Estas posibilidades actuales, también el miedo nos va a proteger. El miedo es una señal de alarma, de decir, mira, allí está pasando esto, ¿sí? Allí dentro mío o allí fuera mío. Entonces, nos está protegiendo, por lo cual escucharlo es muy bonito. Es como si fuéramos en el coche y de repente aparece el amarillo en el semáforo, ¿no? Ver este amarillo en el semáforo, pues bueno, es bueno escucharlo. Podemos detenerlo, podemos acelerar un pelín más y antes de que se ponga en rojo, pero es bueno mirarlo. También nos invita a crecer el miedo. ¿Por qué? Porque al informarnos que no tenemos unas herramientas o que sentimos que no tenemos unas herramientas para afrontar determinada cosa que tenemos delante o que surge de nosotros, pues a la vez nos está diciendo qué es lo que tenemos que adquirir. Entonces, si escuchamos esta información e incorporamos estas herramientas, las buscamos, y bueno, como yo siempre digo, ¿no? Hay que ser buscadores de nuevas herramientas. Si de repente en mi taller tengo una pinza y un destornillador, pero para hacer determinado trabajo lo que me está diciendo es que necesito un soplete, pues, y no lo tengo en el taller, pues ¿qué me está diciendo? Que vaya a buscar un soplete para enfrentar esto que quiero, así de simple. Entonces también, esto, aunque no parezca, es también información. Nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Ante el miedo, lo que tenemos que hacer es buscar nuevas herramientas. Entonces nos marca, el mismo miedo es el que nos marca hacia dónde ir. Es imposible pretender no sentir miedo. No seríamos humanos, como les dije antes. Yo tengo más de 500, 600, 700 eventos encima, entre charlas, conferencias, terapias, o sea, cosas siempre como nuevas. Y no crean que uno no siente miedo. Yo antes de comenzar esto, que era la primera vez que lo hago y que salió a media, porque YouTube creo que está en directo, pero ya no puedo dedicarle más tiempo a la página de buscadores para ver cómo se ve y toda esa historia. Yo antes de comenzar esto, que era la primera vez, ¿sí? Por estas circunstancias especiales que estamos viviendo, la primera vez que lo hacía online en mi casa y demás, pues aquí sí se sentían maripositas, pero no las maripositas bonitas del enamoramiento, sino las maripositas que no son tan bonitas y que te llevan a la colitis. ¿Sí? Yo cada vez también que voy a un centro social, biblioteca, una sala nueva, algún lugar donde voy a comenzar una nueva actividad, o sea, yo estoy muy seguro de mí, sé lo que voy a decir, mientras tenga mi presentación, más o menos tengo claro, testeo lo de la gente, eso es lo que lamento, no tenerlos delante, porque a mí me gusta mucho interactuar con la gente, entonces ahora simplemente hablo. Entonces para mí es muy rico la presencia de la gente, pues cuando es un momento nuevo, un lugar nuevo o gente nueva, pues las mariposas están ahí, el miedo está, el pánico escénico, aunque tengas 100 años de profesión como actor o como actriz, eso aparece siempre. Entonces es imposible pretender no sentir miedo, ¿sí? Cuando el miedo nosotros lo decodificamos como una señal negativa, o sea, nos estamos peleando con el miedo, pues nos va a llevar a la parálisis. Esto está súper comprobado. Cuando nosotros tenemos miedo al miedo,
pues nos lleva a la parálisis. Una forma de parálisis es cuando le damos tantas vueltas a la cabeza, ¿sí? No accionamos, pero estamos con el run run mental. Y cuidado con algo que suele pasar, ¿no? Que la gente le llama miedo a la prudencia, ¿sí? La prudencia es una virtud teológica, una virtud espiritual. Pueden encontrar su definición en Wikipedia, en Google y demás, pero nada tiene que ver la prudencia con el miedo, ¿sí? Uno tiene miedo y dice, bueno, es que estoy siendo prudente. Pues no. O sea, les dejo una tarea, mirar la completa diferencia que existe entre la definición de miedo y prudencia. A la indecisión también la gente le dice, bueno, prudencia, ¿sí? La indecisión es básicamente un hábito que se toma como prudencia, pero que es en realidad no sé para dónde ir y estoy paralizado. Así de simple. Es una manifestación del miedo. La duda es una manifestación del miedo, ¿sí? Blanco o negro y no puedo accionar. Pues tengo miedo justamente a esa acción. Así de simple. ¿Les ha pasado que de repente en vuestras vidas aparece el no sé X cosas? ¿Sí? No sé lo que sea. O no puedo, o no soy así o asá. Pues esas son creencias limitantes. Siempre que os escuchéis, salvo que lo hayáis puesto a prueba y hayáis comprobado de que realmente es real, no porque les haya pasado a los 5 años, que no sabían cambiar un enchufe a los 5 años y tienen 40 y siguen diciendo, porque a los 5 no pudieron hacerlo, siguen diciendo que a los 40 siguen diciendo que no saben cambiar un enchufe. Eso es creencia limitante. Si a los 40 ustedes intentaron 1, 2, 3 veces cambiar un enchufe y no lograron, pueden decir, no sé cambiar un enchufe. Pero si esa creencia, ese no sé, viene de cuando erais pequeños, ¿sí? O de vuestra pareja anterior, lo que les hizo sentir o lo que les hizo pensar sobre sí mismos, etcétera, etcétera, y no está reactualizado, pues es una creencia limitante. Lo mismo con los no puedo, con los no soy. La base de estas creencias limitantes siempre es el miedo, ¿sí? Un miedo que nos ha pasado, ¿no? O sea, nos ha pasado porque no nos hemos reactualizado. Piensen que el ciclo del miedo o la gestión negativa del miedo se hace un ciclo, ¿sí? Imaginaos una cosita redonda donde aparece por primera vez el miedo ante X situación y yo me paralizo y voy a la inacción, no hago nada, ¿sí? Me paralicé. El no hacer algo nos lleva a la inexperiencia, ¿sí? No tengo esta experiencia, que el miedo, el miedo me paralizó, pues no me permitió accionar y tener esta experiencia. La inexperiencia nos lleva a la incapacidad. Esto significa no hemos agregado capacidades a nosotros mismos. Entonces volvemos ante otra situación muy similar a tener miedo y vuelve a hacer el ciclo. Entonces tenemos miedo, inacción, inexperiencia, incapacidad y luego miedo, inacción, inexperiencia, incapacidad. Es un círculo vicioso. Por eso en todos lados vamos a encontrar que el miedo se vence solamente con la acción, ¿sí? Nos paraliza saber cuál es la acción correcta o incorrecta ante el miedo. Pues mi recomendación, porque yo soy medio kamikaze, es que lo pensemos durante más o menos 30 segundos o 1 minuto. Después accionemos. La misma realidad la misma realidad nos va a decir si nuestra acción es apropiada o no. Pero si nos quedamos detenidos y en el bucle mental esperando encontrar cuál es la reacción correcta, perfecta, limpia, adorable, que acepte todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera,
pues se nos pasó la vida, ¿sí? Y terminamos entrando en este ciclo por inacción, en este ciclo del miedo por la inacción. Quería ver, a ver si hacemos una dinámica, a pesar de que es difícil hacer un taller online. Podríamos decir, podríamos identificar un miedo, ¿sí? Os pido por favor que intentemos aislarnos un pelín de esta situación de alarma que estamos viviendo y que es un estímulo que viene de lo de externo, ¿sí? Intentemos retroceder 2 semanas atrás, donde de repente el coronavirus le pasaba a los chinos. Entonces, intentemos volver 2 semanas atrás e identificar un miedo, ¿sí? Yo, Norberto, tengo miedo a, ¿sí? Cada uno lo identifica con su propio nombre, ¿no? Generalmente, ¿a qué tiene miedo? Porque vamos a pasar a los diferentes niveles que hay dentro del miedo. Entonces, hagamos esto. A ver, yo tengo miedo a qué? Tengo miedo a envejecer, tengo miedo a tener éxito, tengo miedo a frustrarme, tengo miedo a la cucaracha, tengo miedo... ¿A qué tengo miedo? ¿A no ser amado? ¿Tengo miedo a amar? ¿Sí? Hay un miedo que evidentemente nos... bueno, que tiene que ver con nosotros, querramos o no querramos. Esperen 2 segundos porque estoy... Mientras ustedes esperan... Mientras ustedes piensan... ok. Ahí está. Yo tengo miedo a... Lo primero que hay que hacer con el miedo es tener autoconciencia. Y ahora les hago otra pregunta. Cuando tengo miedo siento... ¿Cómo terminarían esta oración? O sea, ¿qué siento? Preguntaos. ¿Qué siento cuando tengo miedo? Tomaos 20 segundos. O sea, intentad buscar una respuesta. Cuando tengo miedo siento. Ahora cambiamos el chip. Vamos de la emoción, vamos al pensamiento. Cuando tengo miedo, pienso. Y ahí, ¿qué es lo que piensan? Generalmente es, no soy capaz, no sé, ¿sí? Son estas creencias limitantes. Haceos otra pregunta. Cuando tengo miedo, noto que mi cuerpo, y responde de esto, ¿qué notáis en el cuerpo? ¿Dónde sentís el miedo? Otra pregunta. Cuando tengo miedo, hago, ¿qué hacéis cuando tenéis miedo? Esto, lo bonito de tener gente adelante es porque te responde. Así que bueno. Y después miraos y preguntaos, cuando los demás tienen miedo, me siento... ¿Cómo sentís cuando los demás son los que tienen miedo? ¿O qué es lo que sentís? ¿Sí? Lo primero para gestionar el miedo hay que identificarlo. Así, saber, a ver, estoy teniendo miedo y a qué le estoy teniendo miedo. ¿Sí? Intentar pelar un poco la cebolla y llegar al centro. ¿Sí? La persona que tiene una fobia dice, le tengo miedo a una entrevista, por ejemplo. ¿Sí? Pues a la entrevista no le tiene miedo. Hay algo más que está ocultando. Generalmente uno tiene miedo a una entrevista cuando tiene baja tolerancia a la frustración y lo que tiene miedo es miedo al rechazo, es miedo al no. Entonces, esto les doy un simple ejemplo, obviamente entre la entrevista, internamente, ¿no? Entre la entrevista y llegar a el miedo al rechazo hay un montón de capas que nosotros hemos estado como intentando negar que esto existe en nosotros. Entonces yo le he seguido de una punta a la otra, al meollo del asunto. La cuestión es que lo primero hay que identificar el miedo. Luego, algo que deberíamos de hacer es tomar conciencia, ¿sí?, de que el miedo tiene consecuencias. Que gratuitamente no nos paralizamos por el miedo. Tiene sus consecuencias.
El miedo nos trae consecuencias psicológicas, consecuencias físicas y consecuencias sociales. En realidad no es exclusivo esto del miedo. Todas las emociones nos producen, ¿sí?, consecuencias y cuidado con tener miedo a la palabra consecuencia, ¿sí? Las consecuencias pueden ser muy positivas, ¿sí? El amor también tiene consecuencias, consecuencias psicológicas, físicas y sociales. Lo que pasa es que esas consecuencias son bonitas, ¿sí? El miedo, mal gestionado, vuelvo a decir, pues también va a tener estas consecuencias. Entonces, tratemos de identificarlas. Si os habéis respondido las preguntas que les hice antes, pues ya lo tienen ahí ubicado. Consecuencia psicológica del miedo. Creencias, pensamientos negativos, creencias limitantes, ¿sí? Yo no puedo, no sé, no soy capaz, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? La consecuencia psicológica es una creencia limitante que no me permite accionar, ¿sí? Las consecuencias físicas del miedo, también, si habéis respondido las preguntas anteriores, pues las tienes allí. Las respuestas físicas son tensión muscular, ¿sí? Aquí hay una zona, ¿sí?, que es la zona la parte de atrás, las cervicales, que, seamos sinceros, no se nos encoge, no se tensa, no estamos pidiendo que nos hagan masajito todo el tiempo, pues la consecuencia del miedo, ¿sí?, es la tensión muscular. Hay gente que la siente en las cervicales, hay gente que lo siente en los lumbares, hay gente que lo siente en los gemelos, o sea, las partes más sensibles de nosotros, cada uno es diferente, ¿sí? La tensión muscular va a salir por la parte donde seamos más sensibles. Así de simple. Yo soy sensible en las lumbares, ¿sí? Así hay gente que es sensible en las cervicales y, como dije antes, las consecuencias físicas están ahí. Tensión muscular, rigidez, taquicardia, ¿sí? ¿No sienten que se le hace el corazón cuando sienten miedo? Vuelvo a decir que esto es muy parecido al amor, pero en forma negativa, ¿no? Como displacentero, ¿sí? Te agarra la taquicardia. Tenemos inconvenientes en la respiración, ¿sí? De repente sentimos como que no nos entra el aire. Obviamente todo esto tiene un rango, ¿no? Es mucho más evidente cuando uno está en un ataque de pánico, esto de la taquicardia y la respiración. Pero si nos vamos a nuestros pequeños miedos, ¿sí?, si nos conectamos, cómo estoy respirando, cómo está mi corazón en este momento, pues vamos a poder ver de que hay un cierto aceleramiento, donde también del cardíaca, la aceleración cardíaca, hay nuestros pulmones, empezamos con la respiración entrecortada, ¿sí? Empezamos con una obnubilación de pensamiento, justamente porque empezamos a paralizarnos, porque pensamos, esto es la ansiedad propia, ¿sí? Pensamos y a la vez no estamos oxigenando, así que lo que pensemos está en una nebulosa total porque no le está llegando oxígeno. Así que es lamentable. Y después las consecuencias sociales. Las consecuencias sociales del miedo a veces son evidentes y a veces no es tan evidente, ¿sí? Nosotros creemos que vamos con nuestros miedos y podemos disimular. Sí, Rosy nos dice, cuando tengo miedo me entra ansiedad. Pues por ahí, para uno, cuando está en un estado de ansiedad, ¿sí?, no se da cuenta que está ansioso o ansiosa. ¿Y quiénes se dan cuenta? Los que están al lado, ¿sí? Son otras personas las que nos dicen, me parece que estás ansioso, si es que nos dicen. Si tenemos la suerte de tener gente alrededor que sea directa, pues nos van a decir, me parece que te veo nervioso, me parece que te veo nerviosa, me parece que bueno, que estás ansioso, si nos pueden decir esto, pero hay gente que no, que simplemente uno empieza a hablar rápido, suda, ¿sí?, empieza a temblar y simplemente nos mira como si estuvieran viendo una pared, o sea, no nos ven
como yo siempre lo llamo el tebeo del Avatar, ¿no? De la película Avatar. Pues no nos ven, ¿sí? Nos pregunta, ¿te pasa algo? Nosotros decimos, no, no me pasa nada, y se quedan con eso, ¿sí? O sea, es como que, bueno, te compro la mentira que me estás dando, etcétera, etcétera. La cuestión es que tiene consecuencias sociales. Primero, el miedo es transmisible. Si yo empiezo a decir todo el tiempo, tengo miedo a cambiar la marca de detergente, y lo digo una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, las personas que están alrededor nuestro nos escuchan. Y si somos influencers de estas personas, pues nos escuchan y empiezan a imitarnos. Entonces, si nosotros estamos con miedo, ellos comienzan también a tener miedo. Empiezan a comprender que cambiar de detergente para lavar la ropa tiene que producir miedo. Esto lo va a tener muy claro los que sean padres, ¿sí? Los que sean padres lo van a tener claro, de cómo los niños cogen como esponja todos aquellos mensajes que nosotros enviamos. Entonces, esto no pasa en el resto de la vida, en todas las relaciones sociales. Si yo, cuando alguien viene y me dice te quiero, ¿no? De repente me da miedo y no digo nada, pues traerá consecuencias sociales. Si el miedo me termina paralizando, pues traerá consecuencias sociales. Obvio. Si alguien me está pidiendo una opinión o me está pidiendo que tome una decisión y el miedo me paraliza, pues el miedo va a tener consecuencias sociales. ¿Sí? Vanessa nos dice, el miedo se contagia. Es así, Vanessa. ¿Sí? El miedo se contagia. ¿Sí? Si yo hoy que estoy en prisión domiciliaria, ¿sí? Bueno, en realidad el estado de alarma, estamos todos en nuestras casas. Si yo, cada vez que me encuentro con un vecino cuando voy a hacer las compras, le digo, ay sí, porque sí, mira, hay que protegerse de esto y hay que protegerse de lo otro, lo que he escuchado en internet y el WhatsApp que me enviaron, bla, 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 una persona que ha podido hacer todo el intento de no engancharse, ¿no? En una paranoia o no engancharse en un alarmismo, pues yo estoy minando sus fuerzas, ¿sí? Hace 2 días atrás salió y corrió por todas las redes el uso responsable de las redes. ¿Por qué? Porque a todos, ¿sí? Estemos aquí en España o estemos en otros lugares de Latinoamérica, que donde ya comenzó a prevenirse determinadas cosas, aunque no tengan mucha cantidad de casos, pues a todos nos ha pasado que las redes sociales nos han metido miedo. ¿Sí? Escuchamos una versión de esto, escuchamos una versión de lo otro, escuchamos lo que dicen aquí, lo que dicen allá, lo que apareció, lo que dijo este periódico, lo que dijo el otro. Lamentablemente lo más nocivo en este momento para influenciarnos con el miedo son las cantidades de cosas que circulan por WhatsApp. Yo durante estos últimos 3 días, además de engordar 3 kilos, uno por cada día, porque como no puedo caminar, y cada uno palea la ansiedad más o menos como puede, pues yo en estos últimos 3 días he estado diciéndole a muchísima gente que por favor deje de contaminar con el alarmismo. Llegué a recibir, ¿sí? Antes de que el sábado sucediera, nos comunicaran todas las decisiones que había tomado el equipo de ministros, el gobierno nacional, llegué a recibir una foto que me la envió encima una persona, me la envió una persona que conozco, ¿no? Obviamente. Una foto que supuestamente tenía el emblema del Ministerio del Interior, donde decía un montón de barrabasadas que iban a pasar. Yo inmediatamente le escribí a esta persona y dije, deja de contaminar. Sí, porque se había dicho que el sábado iban a salir estas cosas y el viernes ya se estaba recibiendo los superbulos, ¿sí? Así que el miedo se contagia. Lamentablemente
hay gente que se deja mucho influenciar por el miedo, hay gente que no se deja influenciar pero que es transmisora de miedo, o sea, simplemente coge esto de aquí y lo transmite allí. Por ahí a esa persona no le afecta, pero lo está transmitiendo, por lo cual entra en cadena. Así que Vanessa, sí, el miedo se contagia y lamentablemente nosotros somos mensajeros de estos miedos. Recordad que la ansiedad se va a producir, que la ansiedad tiene su raíz en el miedo, y la ansiedad se va a producir aunque no haya peligro. La ansiedad es esa sensación de nerviosismo, esa sensación de miedo, de estrés, que va a continuar luego de que ya la amenaza desapareció. Entonces, lo que nosotros, cuando, como en esta situación actual que estamos viviendo, transmitimos tanto, o sea, enviamos tanto WhatsApp y Twitter, etcétera, etcétera. Lo único que hacemos es, lo que era una incertidumbre del viernes para el sábado ya pasó, pero hoy lunes la gente sigue viviendo como en incertidumbre porque sigue recibiendo mensajes a los que creen estos mensajes, donde siguen, o sea, la intención de estos mensajes es que nos sigamos manteniendo en la incertidumbre. Eso nos produce ansiedad, que ya el simple hecho de que estemos encerrados, primero con nosotros mismos y luego con los que tengamos que convivir, obviamente que ya nos está produciendo ansiedad. ¿Sí? Yo me imagino a los que tengan niños, ¿no? Los padres o madres que tienen niños y que de repente tenían su vida de irse a trabajar y estar por lo menos 8 horas afuera, ahora tener que estar dentro de su casa y estar con estos niños, ¿sí? Donde no hay escuela, donde los abuelos ya no lo van a cuidar, etcétera, etcétera. O sea, ya tenemos mucha ansiedad, y recuerden que la ansiedad proviene del miedo, o sea, no contaminemos más. Hacia el final, pues, les daré un par de claves, digamos. La ansiedad es un estado, es una experiencia que se tiene en momentos de peligros o de preocupación, ¿sí? Generalmente la ansiedad ya no tiene el peligro delante. Yo ya no tengo el tiranosaurio Rex que me hacía sentir miedo. Pero me he quedado tan impresionado por eso que pasó hace 2 semanas, que de repente todavía 2 semanas después sí tengo ansiedad porque no he sabido gestionar el miedo que me produjo el tiranosaurio Rex. Una forma de ansiedad, eso es con lo que ha pasado. Otra forma de ansiedad, la preocupación. Uno se preocupa por lo que va a venir. Eso es, la preocupación es ansiedad hacia el futuro. Pues esto nos mantiene vibrando constantemente en miedo. Así que nos trae excitación en el sistema nervioso, nos trae estas tensiones que hablamos, físicas, ¿no? La respiración, los problemas de respiración, los sofocos, las taquicardias, las sudoraciones, los sueños, ¿no? Pesadillas, hasta el insomnio nos trae vibrar en miedo y estar en miedo todo el tiempo. Entonces, recuerden, gestionar el miedo es afrontarlo. Esto es lo que está pasando, lo acepto, lo acojo, escucho. ¿Sí? Ante la situación específica que estamos viviendo hoy, es ir directamente a las fuentes oficiales, no lo que me dijo la vecina que era lo más conveniente. Ir directamente a las fuentes oficiales y a ver, ¿qué nos están recomendando hacer? Nos están diciendo que hagamos esto, esto, esto y esto. ¿Qué nos piden que hagamos? ¿Qué nos sugieren que hagamos? Cuando dicen algo nos piden que hagamos, pues lo cumplimos a rajatabla. Después cuando dicen lo que nos sugiere, cada uno es libre de decidir. Pero con respecto a ver cómo enfrento yo esta situación, si me están dando una guía, pues me acojo a esa guía. Y antes de estar preocupándome por lo que pueda pasar mañana o pasado mañana, ¿sí? Como sentirme seguro porque yo estoy cumpliendo los pasos que se me han recomendado. En tal caso, aplicar otro tipo de técnicas para bajar esta ansiedad, bajar esta preocupación. Es verdad que en la vida siempre, o sea, desde el crecimiento personal como de la espiritualidad, no, siempre los discursos es vivamos el presente. ¿Sí? Tenemos que estar conectados con el presente. Ni el pasado ni el futuro. Es el presente. Entonces,
Hoy tenemos la oportunidad de hacer eso, ¿sí? Hoy tenemos más tiempo, ¿sí? No podemos salir a pasear, no podemos ir de vacaciones. Entonces, si tenemos más tiempo, pues sentémonos, enganchémonos con este tipo de cosas que por ahí nos den pautas, ¿sí? Que nos distraigan. Si no les gusto yo, hay un montón de otras personas que también se han unido a hacer charlas, conferencias, talleres de meditación vía online. Yo puse una charla hoy y una charla mañana, pero también puse el miércoles y el sábado talleres de meditación. Entonces simplemente practiquemos juntos la meditación a ver cómo bajamos nuestra ansiedad. Más que nada para ayudarnos mutuamente, pero que esto debería de ser un día a día. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer con la ansiedad? ¿Qué hay que hacer con el miedo? Uno, reconocerlo, me está pasando esto. Dos, aprender de que es válido, no pelearme, ni fustigarme, ni autoflagelarme por sentir miedo. El miedo, como les dije al inicio, el miedo es válido, ¿sí? El miedo es una emoción. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es gestionarla. Entonces, no pelearnos porque sentimos miedo, ¿sí? Si no, los actores famosos, actrices famosas, pues no hubieran hecho un montón de cosas que han hecho, ¿sí? Si se hubieran dejado guiar por miedo. Los emprendedores no harían, no serían lo que son si no hubieran vencido el miedo a afrontar los riesgos, ¿sí? Entonces siempre el miedo va a aparecer. ¿Cómo podemos afrontar también lo del miedo? Laborterapia, ¿sí? Empezar a buscar actividades en las cuales podamos fijar nuestra atención, porque algo que hace que el miedo se incremente es el ocio en el cual mantenemos nuestra cabeza. Nuestra cabeza piensa mucho, pero razona muy poco. La usamos muy poco para razonar. Entonces, cuando tenemos una emoción, pues vienen 20 millones de pensamientos, aunque sean insólitos, porque hemos estado cultivando mucho el pensamiento. Improductivo, pero los pensamientos inútiles, pero lo hemos cultivado mucho. Entonces, ¿han visto que dicen esto de los en cuerpo sano, mente sana? ¿Sí? No sé, yo creo que practicar deportes, ir al gimnasio, aprender un hábito sano como el de leer, hacer ganchillo, hacer meditación, rezar el rosario, o sea, laborterapia. ¿Sí? Hay gente que de repente, bueno, se pone a cocinar, o de repente, bueno, aprende a hacerse un mueble, pues cualquiera de estas cosas. O sea, ocupemos nuestro tiempo en hacer cosas que sean tangibles y que necesiten que nuestra cabeza preste atención. Utilizamos muchísimo el WhatsApp, estamos pendientes del WhatsApp, estamos pendientes de Instagram, estamos pendientes de Facebook, estamos pendientes de las redes sociales, creyendo, o sea, hay una parte de nosotros que cree que hace algo, y en realidad lo único que hacemos es perder tiempo. Para bajar las ansiedades, para vencer los miedos, no nos van a ayudar estas cositas, ¿sí? Lo que nos ayuda a estas cosas es la laborterapia, ¿sí? Aprender algo, buscar un hobby que nosotros podamos refugiarnos allí. Algo también que nos va a ayudar a gestionar el miedo es identificar los indicios. O sea, ya cuando entre en pánico no tiene sentido. Yo ya no puedo gestionar nada cuando ya entré en pánico. Empezar a identificar los primeros pasos, ¿sí? De cómo reacciona mi cuerpo, cómo reacciona mi mente, emoción, cuando se está apareciendo algo que es peligroso y me está despertando miedo. Perdón. ¿Sí? Pues esos son pautas extremadamente sencillas. Yo quería llegar a los niveles, ¿sí? Los miedos tienen diferentes niveles. El miedo nos va a paralizar un poco más, nos va a paralizar un poco menos, en la medida de que, según cuánto abarque más de nuestra personalidad. ¿Recuerdan al inicio que les hablé del iceberg? Cuanto más tengamos parte de nosotros mismos debajo de la línea de flotación, o sea, más desconocido
más de conocimiento de nosotros mismos tengamos, de qué cosas nos pasan o dejan de pasar, esa parte de abajo, ¿sí?, se hace cada vez más grande. Esto, quieramos o no, hace más pequeña la parte de arriba, porque esta parte que está debajo en el iceberg consume mucha energía. ¿Sí? Si eso no está en la luz, consume mucha energía. Y algo que quería decirles, recuerden que el Titanic se hundió no por chocarse con la parte de arriba del iceberg, sino justamente por lo que estaba debajo, escondido en el mar, que fue lo que rompió todo su casco, ¿sí? Entonces, nuestros grandes proyectos, aunque sean titánicos, gigantescos y de la parte de arriba del mar, pues tengamos toda la fuerza, si nosotros nos desconocemos lo que tenemos ahí debajo de la línea del mar, recuerden que sigo con la imagen del iceberg, pues se nos va a hundir, Si nosotros, aunque tengamos muchas ganas y muchos deseos de ser o de hacer cosas, si no hemos trabajado nuestras creencias del no puedo, no sé, no valgo, no me lo merezco, pues se va a hundir esa obra titánica que queremos llevar adelante. Si no, os podéis plantear, ¿no?, ¿qué pasa con el autosabotaje? ¿No? ¿Por qué de repente quiero hacer y no hago? ¿Qué es lo que me está pasando? Pues bueno, esto tiene que ver con los miedos y los diferentes niveles que los miedos alcanzan, ¿sí? El miedo del nivel 1, por ejemplo, ¿sí?, produce solamente en nosotros una parálisis que se llama parálisis parcial, ¿sí? Son miedos a cosas que suceden. Por ejemplo, el miedo a envejecer, ¿sí?, el miedo a la soledad, el miedo a que los hijos nos abandonen, el miedo a la enfermedad, el miedo a perder a un ser querido, el miedo a tener un accidente. Estas son cosas que suceden, a veces nos tocan, a veces no nos tocan, ¿sí? Pero ya el hecho de tener miedo a algo que pueda llegar a suceder, pues nos está restando energía por un lado, pero sigue habiendo como una especie de parálisis parcial. Está dentro del mismo nivel 1, están los miedos que exigen una acción de parte nuestra, ¿sí? Como por ejemplo volver a estudiar, el tomar decisiones, el cambiar de profesión, hacer amistades, ¿sí? El miedo si uno es muy mayor o de repente no ha ido evolucionando en la era digital, es el miedo a usar el teléfono, el miedo a perder peso, el miedo a aumentar de peso, el miedo a conducir, el miedo a hablar en público. Pues estas son situaciones externas, ¿sí? A pesar de que nosotros sintamos miedo, está relacionado con lo externo, pero todavía sigue siendo un nivel 1, una parálisis parcial, ¿sí? Luego tenemos el nivel 2, y aquí ya abarca el miedo un poco más de nuestra integridad del yo, de estos aspectos de la personalidad, ¿no? Coge un poco más de nuestros estados interiores de la mente, ¿sí? Es un miedo como que está más generalizado. Es el miedo, por ejemplo, al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la vulnerabilidad. Seamos sinceros, el 94-95% del mundo tiene miedo a encontrar su propia vulnerabilidad, ¿sí? De conectarse con esto justamente que nos hace humanos. El miedo a sentirse engañado, pero también el miedo a perder la imagen, ¿sí? A la pérdida de imagen. Esto en nuestra cultura lo vivimos tanto. Si no, poneos a pensar qué cosas no habéis hecho o qué cosas sí habéis hecho, importa muy poco, la cuestión es hacia dónde ha ido la acción. Las cosas que habéis hecho, las cosas que no habéis hecho por lo que pueda pensar otra persona, ¿sí? Esto es miedo a la pérdida de imagen. No digo, o hago, o digo, o mejor no pienso, o pienso, da igual, por miedo a lo que vaya a pensar la otra persona, papá, mamá, mi pareja, mi expareja, el vecino de enfrente, los chinos que me vendieron el pan, no importa. ¿Sí? El hecho es el qué dirán,
Esto es pérdida de imagen total. O sea, el miedo a perder la imagen que tengo yo, que yo he creado ante los demás, ¿sí? Y luego el nivel 3, que es el nivel más profundo, ¿sí? Es el más como inconsciente. La base de todo miedo está en esto, en la sensación de que no puedo manejar X cosa. La sensación de que no puedo afrontar X cosa. Está en la base del no puedo, en la base de nuestras creencias limitantes, ¿sí? Este es el nivel más profundo. En cada uno, el fondo de cada uno de los miedos está simplemente el miedo de no poder afrontar lo que pueda depararme la vida. No me siento con las herramientas suficientes para vivir. Esto es el miedo más profundo. Entonces, quería que trabajáramos un pelín los 3 niveles de miedo. Cuando sientan miedo, recuerden que el miedo va como de la mano de nuestra necesidad de controlar y debemos de trabajar esto que dije antes, el no puedo manejarlo, surge de una personalidad que quiere controlar algo, ¿sí? Recuerden el primer nivel, ¿no? El miedo a envejecer. ¿Cómo se puede tener miedo a envejecer si esto está implícito en nosotros? Desde el momento que empezamos a respirar, estamos envejeciendo. Entonces, ¿cómo se puede tener miedo a envejecer? Pues, ¿quién tiene miedo a envejecer? Y no nos vengamos ahora con lo que nos inculca la cultura, ¿sí? Si nosotros nos apropiamos de esto, pues nos apropiamos de esto y nos tenemos que hacer responsables, ¿no? Si nos dejamos influenciar, si el mundo o la cultura es un influencer para nosotros y tenemos miedo a envejecer, pues en realidad queremos controlar lo incontrolable. Este no puedo manejarlo va a surgir de querer detener algo que es inevitable, ¿sí? Es inevitable que los hijos se vayan de casa, es inevitable que mi pareja puede ser que me ponga los cuernos, entonces es inevitable que mi pareja, o sea, que pueda perder mi pareja, entonces ¿para qué sentir miedo? Si es inevitable, si tiene que suceder, va a suceder. El miedo nos paraliza, por lo cual no vamos a buscar ninguna respuesta para contrarrestar esto. Mientras nos quedamos con el miedo, no hacemos cosas productivas para salir, digamos, adelante. Y cuando aparece en este nivel también el no puedo afrontar tal situación, pues ¿quién pensáis que queda como más destruido? Nosotros mismos. Desde el momento en que damos cabida por el miedo a la sensación de que no puedo afrontar tal situación de la vida, el que está menoscabando su propia autoestima somos nosotros mismos. ¿Sí? O sea, nosotros mismos estamos cavando y hundiéndonos a nosotros. Luego, gracias a este mecanismo humano, los talleres de autoestima son mis terapias, pues se llena de gente. ¿Sí? Pero es lamentable que suceda así. Porque en realidad, bueno, es lamentable. Quería leerles algo antes de proseguir, aunque no sé qué hora es, pero quería leerles algo que es de una amiga mía que se llama Mabel Escribano, es una escritora poetisa de Barcelona. Y dice eso que llamamos miedo. El miedo se recoge sobre sí mismo, tiembla, gime y te contagia, escupiendo temblores y sudores fríos. Luego escapa feliz a intimidar a otro que, como tú, se quedará pasmado en la oscuridad de su propia cobardía. El miedo es nuestro Nosferatus, la sombra de los sueños por los que no somos capaces de arriesgar ni ese pequeño sobresalto que ahuyentó el poco valor que tuvimos para luchar por nuestros anhelos. Vuelvo a repetirla, la pueden encontrar en internet, se llama Mabel Escribano Usero, es poetisa de Barcelona y una mujer a la que quiero mucho. La cuestión es que han podido ver la última parte, ¿sí? El miedo ahuyenta el poco valor que tuvimos para luchar por nuestros anhelos. La única forma de vencer el miedo es hacer crecer nuestro poder de voluntad y nuestro deseo. El deseo
debe ser más grande que el miedo. En la medida que el miedo sea más grande, a pesar de que querramos hacer cosas diferentes, pues no va a funcionar. Gastamos energías para que el miedo baje, ¿sí? Y nos permita hacer, y lo que hay que hacer es no prestarle atención, más atención de la necesaria al miedo, y gastar energía en elevar nuestro deseo por encima del miedo. No sé, porque comentan que la conexión se conecta y se desconecta. Entonces no sé cómo habrán escuchado esto, por ahí medio entrecortado. Antes de gastar, el concepto es el siguiente, antes de gastar energía peleándonos con el miedo, ¿sí? Lo que va a hacer es que el miedo crezca más. Tenemos que gastar energía, escuchar el miedo, pero gastar nuestras energías en alimentar nuestro deseo de hacer. Alimentar aquello que deseamos. Un ejemplo práctico. Tengo miedo a que mi pareja me deje. Entonces, ¿yo qué hago? De repente estoy recomiéndome todo el tiempo y actuando, no sé si decir, no sé si voy a hacer, o sea, actuando en base al miedo. Antes de actuar en base al miedo, el miedo que mi pareja me deje, pues lo que debo de hacer es gastar energías en actuar para hacer lo mejor posible por esta relación y esta pareja, ¿sí? Sin que sea una dependencia emocional. Pero gastar energía en lo que sea productivo para la pareja. Porque si mi pareja me va a dejar o no me va a dejar, yo no puedo controlar esto. Es algo que decidirá. Obviamente, si yo actúo con miedo, pues puede ser que me deje más rápido. Porque el miedo me coarta en acciones. Entonces, no digo, no hago por miedo. Entonces, es más fácil que me deje justamente por incentivar el miedo a que me deje por incentivar el deseo. Si yo incentivo el deseo de que mi pareja sea feliz, pues bueno, voy a ocuparme en cosas para que mi pareja se sienta feliz a mi lado. Hemos visto las consecuencias psicológicas del miedo. Para trabajar el miedo hay que reconocerlos, ¿sí? Es afrontarlos. A ver, yo tengo miedo a esto, también hay que socializarlo, expresarlo a la otra persona. A ver, tenemos miedo a morir, porque ahora con esto del coronavirus, o sea, lo único que puede llegar a pasar, lo máximo que pueda llegar a pasar con el coronavirus es que nos muramos. Pues tenemos miedo a morir. Bueno, compartamos una vez, 2 veces, 3 veces, ¿sí? A las personas que están alrededor. Sí, tengo miedo a morir. No digan tengo miedo a un bichito que ni siquiera saben ni cómo es. O sea, lo que tienen miedo es que los coja este bichito y este bichito los pueda llevar a la muerte. Entonces, bueno, genial, compártanlo con las personas. Ahora, van a estar, los 15 días de cuarentena van a estar diciéndole a todo el mundo, tengo miedo a morirme. ¿Cuánto tiempo necesitan para socializar un miedo y que baje vuestra tensión? ¿Sí? Y pasar página, pasar a otra cosa, ¿sí? Porque de socializarlo y decirlo 1, 2 o 3 veces, a estar todo el tiempo hablando de lo mismo, pues lo que yo estoy haciendo en realidad es quejándome, ¿sí? Estoy tirando como mala vibra alrededor. O sea, todos estamos compartiendo algo. Yo no tengo miedo a morirme en particular. Yo lo que tengo miedo es engordar. Sí, que toda esta inactividad me haga hacer que la primera compra que pueda hacer cuando abran los negocios es tener que ir a comprarme ropas XXXLLLL. ¿Sí? Si me muero ya no tengo más preocupaciones. Entonces la preocupación es cómo va a ser el mundo después, ¿sí? O mi físico en este caso después. Entonces, reconocer los miedos importantes, hay que analizarlos en su base real, ¿sí? Lo que acabo de hacer un pelín yo, o sea, a ver, ¿yo tengo miedo al coronavirus? Pues no, porque ni siquiera he visto una fotografía. El coronavirus es un concepto de lo que dijo este o lo que dijo el otro. Pero yo, ¿a qué tengo miedo? Como lo que dijo este o lo que dijo el otro es que esto que se llama coronavirus te puede llevar a la muerte, pero lo que yo tengo miedo es a la muerte. Entonces, analizarlo. ¿Hay una base real? Pues no sé, porque yo me estoy quedando en casa. Estoy haciendo las compras mínimas. Cuando salgo, me voy con los guantes y me voy con el barbijo. No tengo edad
de estar en una situación de riesgo. Entonces, ¿hay una base real para este miedo? Pues no. No hay una base real. O sea, estoy tomando todas las precauciones habidas y por... A ver, no estoy dentro del rango de las personas en riesgo. Pues no hay base real para que tengan miedo. Hay que analizarlos en base a la realidad. A ver, yo puedo seguir sintiendo miedo, pero entonces lo que me muestra un análisis es que la realidad es una cosa y yo soy otra. ¿Sí? Que yo no me dejo, me dejo influenciar por la realidad según va y viene, o sea, según a mi antojo. Para meterme miedo me dejo influenciar, pero cuando la realidad me dice que no estoy en situación de riesgo, pues ya no me dejo influenciar. Así lamentablemente somos los seres humanos. Luego, con respecto a los miedos, también hay que descomponerlos, ¿sí? Ver en qué riesgos se basan y mirar las herramientas, lo que acabo de hacer yo de forma sucinta. A ver, ¿esto cómo me lo puedo contagiar? Con esto, con esto, con esto y con esto. Entonces, a ver, ¿qué herramientas, qué estoy haciendo para contrarrestar esto, esto, esto y esto? Listo, lo he descompuesto, o sea, lo he cogido, lo he hecho pedacitos y he visto que tengo una respuesta ante eso. Entonces, si yo tengo una respuesta hacia lo que me están pidiendo, ¿es justo que siga, para mí mismo, es justo que siga vibrando, teniendo miedo? Pues no, estoy afrontando de la mejor manera que puedo la situación que tengo delante. Una afirmación que os va a servir mucho, ¿sí? Vuelvo a decir, el miedo, no podemos evitar sentir miedo, entonces dejemos de pelearnos con el miedo, ¿sí? Empecemos a aceptarnos a nosotros como personas que somos influenciadas por el miedo, ¿sí? Entonces, una afirmación que os puede servir mucho es, a pesar que me da miedo X, a pesar que me da miedo el fracaso, a pesar que me da miedo la felicidad, me acepto completa y profundamente. Antes no hablamos de esto, ¿no? Pero dentro del nivel 2, el miedo al éxito, el miedo a ser feliz también existe, ¿eh? No creáis que de repente porque nos llenemos la boca de que queremos la felicidad, realmente estamos trabajando por ella. El miedo a que eso sea una realidad también existe. Entonces la afirmación es, a pesar que me da miedo, me acepto completa y profundamente. Tenemos tantas horas dentro del hogar. Mire, podemos dedicarla 2 minutos, 3 minutos a grabar esta afirmación en nuestro móvil, ¿sí? Con nuestra propia voz. A pesar que me da miedo estar en casa todo el tiempo, me acepto completa y profundamente. Pues lo grabamos durante 3 minutos y le dedicamos 15 al día o cada 4 horas a escucharla. Escuchar con mi propia voz un pensamiento que me va a ayudar a desatascar un poco la cabeza y además que me está dando un pensamiento como positivo, ¿no? Me acepto completa y profundamente. Esto produce una tranquilidad. Me acepto completa y profundamente. Hay una parte de mi cabeza que dice, pero si eres un cabrón, Norberto. ¿Sí? Sí, soy un cabrón, pero yo me acepto completa y profundamente. Es que Norberto también eres así y asá, en forma negativa. Y yo me repito, me acepto completa y profundamente. Esto descongestiona mogollón, ¿sí? 3 veces seguidas podemos juntarlo con una respiración profunda. Respiramos profundamente, podemos retener la respiración. 1, 2, 3, exhalamos nuevamente, ¿no? Ciclo de respiración lo vamos a ver en los talleres de meditación del miércoles y del miércoles y del viernes. Perdón, el miércoles y el sábado tenemos con ustedes. Es que en otra asociación tengo otros días. Pues tenemos la afirmación, ¿sí? El miedo llamó a la puerta, la confianza abrió y afuera no había nadie. O sea, ¿cómo vencemos el miedo? Incentivando la confianza, ¿sí? Hoy leí algo, por fin algo en el Facebook que me gustó mogollón. Hay que perder la fe en el miedo, ¿sí? Hay que tener más fe y menos miedo.
y dejar de creer en el miedo, ¿sí? Dejar de estar tan apegados al miedo. O sea, creamos, o sea, que nuestra confianza esté puesta en la solución o en qué podemos hacer para solucionar. Yo no puedo hacer nada por ahí con lo que pasa al exterior, pero por ahí tengo una persona al lado que está con un principio de ataque de ansiedad por el encierro. Entonces, a ver, ¿qué puedo hacer para crear confianza? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué juego puedo inventar? ¿Qué conversación puedo tener? ¿Qué libro le puedo leer? ¿Sí? Materiales que traigan más confianza, que relajen, ¿sí?, lo que estamos viviendo. Y por último, ¿sí?, esto no es mío, lo traigo del teléfono de Fe y Confianza, el teléfono de la confianza, perdón. La higiene psicológica ante el coronavirus. Gestiona los pensamientos intrusivos y desordenados, distorsionados, ¿sí? Vigila un poco a ver qué es lo que estás pensando, ¿sí? Deja de buscar pensamientos catastróficos o apocalípticos. Busca pensamientos que te sean a ti más relajantes. Esto es una cuestión, ¿sabes por qué hay que hacer esto? Porque uno se quiere. Yo dejo de pensar en pensamientos negativos porque me quiero y no me quiero fustigar, ¿sí? Identifica tus emociones y acéptalas. El miedo y la preocupación son emociones normales. El miedo y la preocupación no es una emoción normal, ¿sí? Podemos tener un signo de incertidumbre ante lo que va a pasar, ¿sí? Pero cambiemos la preocupación por la ocupación, ¿sí? ¿Cómo me ocupo hoy, ahora, ¿sí?, en este aquí y ahora para pasar este momento? ¿Sí? Evita la sobreinformación. Deja el WhatsApp, deja el Instagram, deja el Facebook de forma compulsiva, estamos hablando. Cuando quieras información, métete dentro, googlea, ¿sí?, dentro de las páginas oficiales, ¿sí? Apaga más tiempo el televisor, porque desde una noticia interesante te dan 25 de todo lo que está pasando y que recrea tu miedo a que te pueda pasar a ti. Entonces, evita sobreinformarte. No hace falta estar informado hora tras hora, 2 veces al día para estar al corriente. Si algo bueno va a pasar, nos vamos a enterar, y si algo malo va a pasar, nos vamos a enterar. Entonces no querráis saberlo todo ya cuando en realidad por ahí no tenéis herramientas como para ir a afrontarlo y les va a crear más miedo, ¿sí? No contribuyas a propagar el miedo con bulos. Intenta hablar de otros temas. Escucha a tu pareja, a tu hijo, a tu hija, a tus padres si de repente te dicen que están teniendo miedo. Escúchalos. Y luego de acoger, también escúchate a ti mismo, ¿no? Pero luego de acoger esto, ¿sí?, de tomarlo con las manos y decir, sí, te he escuchado, puedes cambiar a otra cosa, ¿sí? A otra cosa que no sea el tiempo, a otra cosa que realmente tenga un poder suficiente como para acaparar nuestra atención, ¿sí?, y desviarnos de estas cosas tan morbosas y catastróficas a las que está dirigida nuestra mente. Mantén una actitud positiva y objetiva, ¿sí? Nos cuesta, o sea, yo sumaría a esto una planificación para los días que nos toca por venir. Pero bueno, la charla que va a incluir planificación es la de mañana, ¿sí? Mañana a las 7:30, también hasta las 9, pues os voy a acompañar, ya son 9:05, pues os voy a acompañar con los 7 hábitos de las personas altamente eficaces. Esto es de un libro que escribió Stephen Covey, que es un desarrollador personal de Estados Unidos, ¿sí? Entonces es una de las charlas más que a mí más me gusta dar, porque son cosas muy concretas y creo que también nos van a dar 7 pautas para que podamos aplicar en este tiempo que estamos viviendo tan positivo, porque tenemos tanto tiempo libre que podemos llegar bueno, vamos a poder llegar a aplicarlo si queremos, ¿sí? Y nos va a dar una planificación. Así que bueno, muchísimas gracias. Disculpen
por los fallos técnicos. Para mañana estoy seguro que esto lo voy a poder resolver. Así que muchísimas gracias, hasta mañana.